ácido fólico y de la vitamina B12. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tanto el hierro como el ácido fólico y la vitamina B12 son muy importantes para el desarrollo de la hemoglobina. O sea, cosas que afecten el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12 nos van a dar anemia. El hierro es muy importante para el cuerpo, porque la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno. La hemoglobina, adivinen qué tiene, hierro. Entonces, si ese hierro no está ahí, no va a haber un adecuado transporte de la hemoglobina. El hierro tiene que tener un balance muy estricto, porque así como el hierro es importante para nosotros, también es tóxico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no tenemos hierro, tenemos anemia, no hay un adecuado transporte del oxígeno. Pero si nosotros tenemos mucho hierro, ese hierro se deposita en los órganos y puede llegar a ser fatal. Entonces, tiene que haber un balance muy estricto y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, más o menos, el hierro va a estar, como ya les dije, en la hemoglobina, ahí en la mioglobina, en algunas enzimas, y va a haber hierro que esté guardado para cuando lo ocupemos, y va a haber hierro que se está moviendo por el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer todo el viaje del hierro. Primero, usted se come el hierro. ¿Ok? Se come el hierro de dónde. Eso siempre lo digo porque es muy... Las espinacas no dan hierro. Los vegetales dan muy poco hierro. Entonces, ese cuento de las abuelitas del... ¡Ay, tiene anemia! Le voy a dar un caldito de frijol con no sé qué. Eso no es cierto, ¿ok? La mejor fuente de hierro es la carne. Es cierto, hay vegetales que sí dan hierro, pero el hierro unido, digamos, el hierro que mejor se absorbe es el hierro que está unido a aminoácidos, el hierro aminoquelado. Entonces viene de las carnes. Siempre les cuento que el mejor corte es la posta del ratón, que no sé de dónde la sacan, pero es un corte de vaca que es la que tiene mucho hierro. Igual el hígado y todo eso, dicen que tiene bastante hierro. ¿Ok? No sabe rico, pero sí tiene hierro. No sabe rico. Pero bueno, eso queda a gusto de cada uno. A mí me parece que sabe horroroso. Entonces, recordemos que las mujeres lastimosamente perdemos sangre todos los meses, ¿ok? Mientras estemos en la edad reproductiva. Entonces, las mujeres vamos a tener una necesidad mayor de hierro que los hombres. Normalmente el hierro no se pierde, es muy poco el hierro que se pierde. La única forma que nosotros podemos perder hierro es cuando las celulitas de la mucosa intestinal se va cayendo y se va muriendo. Imagínense cuánto hierro se pierde en unas células. Es un poquitito. O cuando sangramos, hay pérdida de alguna otra forma. Sangrar como sea. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay disminución en el hierro, nosotros siempre tenemos que pensar, hay una opción que es que no coma hierro, ¿verdad? Que no le estemos aportando nada de hierro. Y la otra opción es que lo esté perdiendo. ¿Cómo? Sangrando. ¿Dónde? Eso a veces es lo que nosotros como médicos tenemos que averiguar. ¿Ok? Entonces, llega el hierro que nosotros nos consumimos ahí pegado al pedazo de hígado que nos hizo la abuelita, y llega al estómago, se une al ácido del estómago, y esto es importante porque el hierro se absorbe mejor en ácido. ¿Ok? A veces a los viejitos muy viejitos cuando llegan y les dicen, ay, le vamos a dar hierro, y además de eso le están dando un antiácido. Eso evita que el hierro se absorba. ¿Ok? El hierro que no se absorbe se va directo a el otro lado. ¿Ok? Se pierde. Solo se absorbe lo que necesitamos, únicamente. ¿Por qué? Porque si absorbemos más, no tenemos cómo eliminarlo y empieza a ser tóxico. Entonces, ok, ya aquí vimos el estómago, llega el hierro, y estas es las celulitas del duodeno. Es en el duodeno donde se absorbe el hierro. Entonces llega el hierro, va a entrar a través de cierto tipo de receptores que son de metales y toda la cosa.
pequeños almacenajes de hierro en forma de ferritina, por eso es que sí hay una pequeña pérdida de hierro cuando se caen esas células. Pero la mayoría de ese hierro nosotros queremos que pase al lúmen y lo absorbamos bien. Existe ahí pues un receptor que se llama la ferroportina, que es el que pasa el hierro desde adentro de la célula hacia el lúmen. Y eso está regulado por una proteína que es muy importante, que se llama la hepcidina. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la hepcidina. Ven aquí en el dibujo cómo está el hierro acá que se está absorbiendo, y esta es una célula que se va a morir y ¡pum! Ahí se va un poco de hierro. Doctor, Sí. digamos, puede haber un caso en que las células del duodeno como que no absorban el hierro y se da anemia, ¿no? Sí. Sí. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo les decía que esta proteína que se llama la hepcidina es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué y te va a responder un poco de esa pregunta. ¿Ok? Entonces, una vez que el hierro se absorbe, va a ir unido a la transferrina. Cada molécula de transferrina lleva 2 moléculas de hierro. ¿Ok? Se llama apotransferrina cuando no hay hierro, o sea, cuando va solito. Ahora, entonces, vemos aquí donde va la transferrina con el hierro. Este hierro va a ir principalmente a 2 lugares. Uno es el hígado y otro la médula ósea. Entonces, esta molécula de la transferrina se va a unir a un receptor que hace que el hierro entre a la célula, que no es la hepcidina, es la ferroportina, como la que tenemos aquí, ¿se acuerdan? Es el mismo, que también va a ser afectado por la hepcidina. Cuando el hierro entra al hígado, normalmente se almacena ahí, porque nosotros a veces podemos sangrar. ¿Y qué pasa si nosotros sangramos? Perdemos glóbulos rojos. En los glóbulos rojos está la hemoglobina y ahí va el hierro. Entonces el cuerpo dice, no, ocupamos más glóbulos rojos, y para eso necesitamos hierro. Entonces tenemos que tener un almacenaje ahí, una vaquita para cuando nosotros necesitamos hierro de emergencia. Entonces aquí se guarda hierro en forma de ferritina. Ahora, ¿qué es muy importante? Este hierro se utiliza y va a la médula, donde se une a los precursores, digamos, de los glóbulos rojos, y eventualmente la médula empieza a sacar los glóbulos rojos chiquititos que van a la circulación. Los glóbulos rojos viven, ustedes saben, 120 días. Alrededor de 120 días. Después de 120 días, los glóbulos rojos se vuelven viejos. La membrana del glóbulo rojo es muy particular y tiene que hacerse chiquitilla, tiene que estriparse cuando pasa por los capilares, y cuando eso deja de funcionar, el vaso empieza a decir, este glóbulo rojo ya no está funcionando, ya es hora de que muera. Entonces los macrófagos, el sistema reticular endotelial, fagocita esos glóbulos rojos, se los come, y eventualmente ese hierro no se desperdicia, ese hierro se reutiliza, pasa de nuevo a la transferrina para hacer como un ciclo. Nada de hierro se tiene que desperdiciar, es muy importante. Ahora, para